Un magnate se topa con una criada que afirma ser su hija perdida. Pero ella no solo busca reconocimiento. Ahora quiere justicia y lo que le fue negado. Javier Salgado había alcanzado lo que muchos considerarían el pináculo del éxito. A sus 50 años, era el IE de Inversora Salgado, una de las principales firmas financieras de toda América Latina, con operaciones que se extendían desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. Siempre impecablemente vestido, su presencia era sinónimo de respeto y admiración en los círculos más exclusivos. Cada paso que daba era calculado, y cada decisión lo había llevado a consolidarse como un líder absoluto. Su fortuna, construida a base de inteligencia estratégica y decisiones audaces, lo había transformado en una figura casi mítica. Javier vivía en una imponente mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines perfectamente cuidados y una arquitectura moderna que reflejaba el lujo en cada rincón. Su esposa, Camila, era una mujer elegante y sofisticada, de esas que parecían hechas para la vida que llevaban. Siempre a su lado en eventos sociales y galas benéficas, Camila desempeñaba el papel de anfitriona impecable, manteniendo las apariencias de una familia unida y exitosa. Para todos, eran la pareja perfecta, un ejemplo de poder y estabilidad. Sus hijos, Santiago y Valentina, de 18 y 16 años respectivamente, vivían inmersos en un mundo de privilegios. Santiago se preparaba para estudiar en una prestigiosa universidad en el extranjero, siguiendo los pasos de su padre en los negocios. Valentina, por otro lado, era el orgullo de la familia con sus habilidades artísticas, participando en exposiciones juveniles que llenaban de orgullo a sus padres. Una noche, mientras Javier se relajaba en su oficina privada, revisando algunos contratos importantes, Camila se le acercó con una copa de vino en la mano. «Parece que nunca descansas, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa suave, apoyándose en el marco de la puerta. Javier levantó la mirada, dejando de lado los documentos. «Este contrato no puede esperar», respondió él, aunque su voz denotaba un ligero cansancio. «Pero todo está bajo control, como siempre». Camila asintió, acostumbrada a esas respuestas. «Bueno, no te tardes mucho. Tenemos una cena importante mañana con los Vallejo, y sabes que es crucial impresionarles». «Lo sé», respondió Javier con confianza. «Como siempre, los convenceré». Sin embargo, lo que ni Camila ni los hijos de Javier sabían era que bajo esa fachada de seguridad, poder y éxito absoluto, se escondía un secreto que él había mantenido enterrado por años. Un secreto que, sin que él lo supiera, comenzaba a resurgir de manera inesperada, amenazando con desmoronar todo lo que había construido. A mañana siguiente, Javier estaba más concentrado que nunca. Tenía una reunión crucial en el Hotel Alhambra, un punto de encuentro habitual para los negocios más importantes de la ciudad. El vestíbulo del hotel, con sus enormes columnas de mármol blanco y candelabros deslumbrantes, era un símbolo de poder y riqueza, perfecto para alguien como Javier. Caminaba con rapidez, su mirada fija en el teléfono, revisando por última vez los documentos que lo convertirían en socio de una de las principales multinacionales. De repente, mientras se dirigía al ascensor, Javier chocó con una joven empleada doméstica que empujaba un carrito de limpieza. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que algunos productos cayeran al suelo. «Disculpa», dijo rápidamente sin siquiera levantar la vista, molesto por la interrupción en su rutina milimétricamente calculada. «Señor Salgado», respondió la joven, su voz lo detuvo en seco. Javier alzó la mirada, sorprendido de que alguien lo hubiera llamado por su apellido en un contexto tan mundano. La joven, de cabello oscuro y mirada profunda, lo observaba con intensidad. Algo en su expresión lo inquietó. «¿Nos conocemos?», preguntó Javier, aún confundido pero sin darle demasiada importancia al incidente. «Soy Luciana», dijo ella, pronunciando su nombre con calma, aunque con una seriedad que capturó toda la atención de Javier. «Soy tu hija». Javier sintió que el tiempo se detenía por un instante. La afirmación lo golpeó como una descarga eléctrica. Su mente, siempre afilada y acostumbrada a resolver problemas complejos con facilidad, no podía procesar lo que acababa de escuchar. No dijo nada. Se limitó a mirarla fijamente, tratando de encontrar algún indicio de que aquello era una broma, una equivocación. Pero la mirada de Luciana no vacilaba. «Debe haber algún malentendido», murmuró, recuperando un poco de su compostura. «No tengo idea de lo que estás hablando». Luciana respiró hondo, sus ojos brillaban con algo más que determinación. Era dolor, mezclado con una rabia contenida. «Hace más de 20 años, tuviste una relación con mi madre, Isabela.
Tal vez la olvidaste, pero yo no te he olvidado. El nombre golpeó a Javier como un martillo invisible. Isabela. Un recuerdo vago y borroso de un amor fugaz, de una vida que había decidido dejar atrás cuando su carrera comenzó a despegar. Era una época que prefería mantener enterrada en los rincones más oscuros de su memoria. Ahora, ese pasado que él pensaba enterrado para siempre, estaba parado frente a él en forma de una joven que lo miraba con resentimiento y dolor. «Esto no es posible», respondió, casi en un susurro. «Tú, no puedes ser mi hija». «Lo soy», afirmó Luciana con una firmeza que lo dejó sin palabras. «Y no estoy aquí por casualidad. Vine porque es hora de que enfrentes lo que hiciste. Quiero lo que me corresponde, no solo tu reconocimiento». El mundo perfecto que Javier había construido empezaba a tambalearse bajo sus pies, mientras la presencia de Luciana lo arrastraba de vuelta a un pasado que él había preferido olvidar. El silencio que siguió a la confesión de Luciana fue pesado, casi sofocante. Javier intentaba, sin éxito, racionalizar lo que acababa de escuchar. Su mente, acostumbrada a resolver los problemas más complejos de los negocios, fallaba ante esta realidad que no podía controlar. El peso de las palabras de Luciana lo aplastaba lentamente, pero su instinto de supervivencia le dictaba que debía actuar rápido. Siempre había encontrado una salida en las situaciones más difíciles, y esta no sería diferente. «Escucha, Luciana», comenzó, intentando mantener la compostura, aunque sentía el sudor frío en la nuca. «Sé que esto es complicado. Pero no estoy seguro de cómo manejar esto ahora mismo. Lo último que quiero es que esto se convierta en un problema más grande del que ya es». Luciana lo miró con ojos penetrantes, sin mostrar un rastro de emoción. Había planeado este encuentro durante años, y nada en su expresión denotaba sorpresa o duda. Estaba preparada para cada palabra, para cada reacción que pudiera tener Javier. «No estoy buscando causar un escándalo, si es lo que te preocupa», dijo, su voz firme y controlada. «No vine aquí para que me reconozcas públicamente como tu hija perdida. Eso sería demasiado fácil». Javier sintió una ligera sensación de alivio, aunque sabía que no duraría. «Entonces, ¿qué es lo que quieres?» «Dinero. Puedo arreglar esto. Lo que necesites, te lo daré». Luciana se rió suavemente, pero su risa no era de alegría. Era de desprecio, de incredulidad ante la simplicidad de la oferta que había esperado. «Dinero», repitió, cruzándose de brazos. «¿Crees que después de 20 años de abandono, todo se puede resolver con un cheque?» Javier no dijo nada. En su mundo, el dinero resolvía todo. Callaba bocas, eliminaba problemas, cerraba tratos. Había perdido la cuenta de las veces que había usado su fortuna para borrar errores del pasado. Pero Luciana, de pie frente a él, era diferente. No se doblegaría tan fácilmente. «Pasé mi vida viéndote desde lejos, construyendo tu imperio, mientras mi madre y yo vivíamos con las migajas que nos dejaste. ¿Y ahora crees que puedes pagarme para que desaparezca, como lo hiciste con ella?» Luciana avanzó un paso hacia Javier, su presencia imponente a pesar de su juventud. «No quiero tu dinero, Javier. Quiero que pagues, pero no con billetes». El corazón de Javier comenzó a latir con más fuerza. El control, esa constante en su vida, parecía escurrirse como arena entre sus dedos. «¿Entonces qué es lo que quieres?» Su voz era tensa, llena de incertidumbre. «Quiero que sientas lo que es perderlo todo», dijo Luciana, con una frialdad que lo hizo estremecerse. «Quiero que pagues por cada año de silencio, por cada mentira que contaste, por cada momento en que fingiste que yo no existía. No vine aquí para reconciliarme, vine para arruinarte». El aire en el vestíbulo del hotel se volvió más denso. Javier intentó recuperar el control de la conversación, pero por primera vez en su vida no tenía una estrategia. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que esto no estaba ocurriendo, pero la realidad lo golpeaba con fuerza. Luciana no era una simple complicación en su vida, era un torbellino que lo arrastraría hacia un abismo del que quizás no pudiera escapar. «¿Qué es lo que esperas lograr con todo esto? No puedes simplemente aparecer y destruirme. Hay consecuencias para ambos si llevas esto demasiado lejos». Luciana lo miró fijamente, sin pestañear. «Ya he esperado 20 años. No tengo miedo de las consecuencias. La pregunta es, ¿lo tienes tú?» Javier no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que siempre había estado un paso adelante, se encontraba sin respuestas. Luciana no buscaba su dinero, ni su reconocimiento público. Ella quería algo mucho más profundo,
quería su venganza. Después del devastador encuentro con Javier, Luciana comenzó a ejecutar su plan con precisión calculada. Sabía que enfrentarlo cara a cara era solo el primer paso. Si realmente quería destruirlo desde dentro, tendría que acercarse a quienes más le importaban. Y eso significaba infiltrarse en su familia. La semilla de la duda ya había sido plantada, pero ahora tenía que nutrirla con paciencia. Al día siguiente, Luciana se presentó en la empresa como una solicitante más para el puesto de asistente personal. Con documentos falsos y un currículum impecable, se aseguró de que Javier no la reconociera de inmediato. Aunque él no la veía directamente en su día a día, sabía que estar cerca le permitiría observar sus movimientos y planear sus próximos pasos. No tardó en ganarse la confianza del equipo administrativo, y poco a poco, fue accediendo a información clave sobre los hábitos de Camila, la esposa de Javier, y los dos hijos adolescentes, Santiago y Valentina. Una tarde, aprovechando un evento benéfico en el que Camila era la organizadora principal, Luciana se ofreció a ayudar como parte del personal de apoyo. Camila, siempre agradecida por la disposición de aquellos que trabajaban a su alrededor, la notó por primera vez. «Gracias por tu ayuda», le dijo Camila con una sonrisa. «No sé qué haríamos sin personas como tú para que todo esto salga perfecto». Luciana le devolvió la sonrisa, manteniendo su fachada de inocencia. «Es un placer, señora Salgado. Admiro mucho todo lo que hace por la comunidad». La relación con Camila fue floreciendo rápidamente. Luciana, siempre observadora, se dio cuenta de que Camila era vulnerable a los halagos y al apoyo emocional, ya que Javier solía estar demasiado ocupado con sus negocios para prestarle la atención que merecía. Pronto, Camila comenzó a confiar en Luciana de maneras que jamás hubiera imaginado, compartiendo detalles personales de su vida familiar. En esos momentos, Luciana escuchaba atentamente, almacenando cada fragmento de información que podría utilizar más adelante. Mientras tanto, en casa de los Salgado, Luciana se fue acercando también a Santiago y Valentina. Santiago, un joven ambicioso que aspiraba a seguir los pasos de su padre en el mundo de los negocios, era más difícil de influenciar. No obstante, Luciana era sutil en su enfoque, lanzando pequeños comentarios que sembraban la duda sobre el carácter de Javier. Debe ser difícil tener un padre tan ocupado. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de sacrificios hizo para llegar hasta donde está?, insinuaba de vez en cuando, sin presionar demasiado, pero siempre dejando una marca. Con Valentina, en cambio, la estrategia fue diferente. La joven, apasionada por el arte y con un temperamento más rebelde, era mucho más susceptible a las palabras de Luciana. Aprovechando sus inseguridades, Luciana se convirtió en su confidente, animándola a cuestionar la imagen de perfección que tenía de su familia. A veces, los padres no son quienes creemos que son, le dijo un día mientras paseaban por la galería donde Valentina exponía algunas de sus pinturas. Los secretos pueden destruir incluso las relaciones más sólidas. Valentina la miró, intrigada. ¿Qué quieres decir con eso? Luciana, sonriendo para sí misma, plantó la semilla de duda sin revelar demasiado. Solo digo que a veces las personas más cercanas a nosotros esconden cosas. Pero eventualmente, todo sale a la luz. La relación de Valentina con su padre empezó a resquebrajarse poco a poco. Los comentarios sutiles de Luciana y su presencia constante en la vida de la familia Salgado estaban cumpliendo su propósito, crear grietas invisibles que, con el tiempo, se convertirían en abismos insalvables. Con cada día que pasaba, Luciana se volvía más indispensable para Camila, y más cercana a los hijos de Javier. Sin que nadie se diera cuenta, ella estaba tejiendo una red de desconfianza alrededor de Javier, esperando el momento adecuado para tirar del hilo y desmoronar todo lo que él había construido. Mientras Luciana se infiltraba cada vez más en la vida personal de Javier, su plan avanzaba al siguiente nivel, destruir no solo su familia, sino también el imperio empresarial que él había levantado con tanto esfuerzo. Sabía que, si quería destrozar por completo su vida, tenía que atacar en donde más le dolía, su carrera. Era consciente de que Javier había dedicado décadas a construir una imagen impecable y una reputación intachable en el mundo de los negocios, y sabía exactamente dónde golpear para hacer que todo colapsara. Con su acceso a la empresa como asistente personal y habiendo ganado la confianza de varios empleados clave, Luciana comenzó a recopilar información delicada. Se aseguraba de pasar desapercibida mientras escuchaba conversaciones confidenciales y leía correos electrónicos importantes. En silencio, armaba una red de detalles que podía usar para manipular situaciones a su favor. Su primer movimiento fue sutil, casi imperceptible para aquellos que no estuvieran prestando suficiente atención.
Alteró ligeramente los términos de un acuerdo crucial entre Inversora Salgado y un grupo de inversores extranjeros. Cambió un par de cláusulas estratégicas, las cuales, al principio, parecían irrelevantes, pero que, en el largo plazo, pondrían en riesgo millones de dólares. Los ejecutivos involucrados en la negociación no notaron la modificación, y Javier, confiado en que todo estaba bajo control, firmó los documentos sin una segunda revisión exhaustiva. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros problemas empezaran a surgir. Las pérdidas iniciales eran mínimas, pero lo suficientemente significativas como para levantar cejas entre algunos de los socios más influyentes. Los rumores comenzaron a extenderse entre los accionistas, sutilmente alimentados por Luciana, quien aprovechaba cada oportunidad para sembrar dudas sobre la capacidad de Javier para seguir liderando la empresa. Una tarde, mientras compartía un café con uno de los directores financieros, Luciana mencionó con aparente inocencia: «He notado que últimamente Javier ha estado más distraído. Quizás la presión de manejar tantos proyectos a la vez lo esté afectando. ¿Has notado que ha tomado decisiones un poco precipitadas?» El director, quien ya estaba preocupado por las recientes irregularidades, frunció el ceño. «Ahora que lo dices, sí. Pero Javier siempre ha sido meticuloso. No sé qué podría estar pasando». «Tal vez sea solo una fase», respondió Luciana, dejando la idea en el aire. «Pero si yo fuera tú, estaría atento. La empresa ha tenido mucho en juego últimamente». Los comentarios casuales como este empezaron a acumularse, hasta que algunos de los inversores más influyentes empezaron a cuestionar la estabilidad de la empresa y, más importante aún, la capacidad de Javier para seguir al mando. Al mismo tiempo, Luciana seguía alterando sutilmente más contratos, retrasando pagos clave y manipulando los sistemas internos de comunicación para generar caos. Cualquier pequeño error de cálculo que pudiera pasar desapercibido, ella lo magnificaba, asegurándose de que las consecuencias fueran mayores de lo que Javier podía prever. En reuniones importantes, empezaba a surgir una inquietud palpable. «¿Qué está pasando con las operaciones internacionales?», preguntó un accionista durante una conferencia telefónica. «He escuchado rumores de que los números no están cuadrando como deberían». Javier, acostumbrado a manejar estas situaciones con aplomo, intentó calmar las aguas. «Todo está bajo control», dijo con seguridad. «Los rumores son solo eso, rumores. Estamos en una fase de transición y las cifras se estabilizarán». Pero por primera vez en su carrera, Javier sentía que el control se le escapaba de las manos. Mientras intentaba concentrarse en arreglar los problemas financieros, no se daba cuenta de que la fuente de sus dificultades estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Luciana, desde las sombras, seguía moviendo los hilos, tejiendo una red de caos cada vez más intrincada. Con cada nuevo revés, la confianza de los inversores en Javier disminuía. El imperio que había construido comenzaba a tambalearse, y la reputación que tanto había protegido empezaba a resquebrajarse. Luciana sabía que el momento de asestar el golpe final se acercaba, pero aún quedaban piezas que mover antes de la caída definitiva. El Palacio San Martín resplandecía aquella noche bajo el brillo de los candelabros y las luces doradas que decoraban el enorme salón. La gala, organizada por Javier Salgado y su empresa, era uno de los eventos más esperados del año. Políticos, empresarios y personalidades de alto perfil llenaban la sala, entrelazados en conversaciones sobre negocios y poder. Javier, impecablemente vestido en un smoking negro, caminaba con seguridad entre los invitados, estrechando manos y saludando a conocidos. Camila, a su lado, deslumbraba en un elegante vestido plateado, mientras sus hijos, Santiago y Valentina, compartían sonrisas educadas con los presentes. Era el momento perfecto para Javier. Después de semanas de tensión en los negocios, la gala representaba una oportunidad de reafirmar su posición en el mundo financiero y calmar cualquier duda que hubiera surgido entre sus inversores. Con una copa de vino en la mano, subió al escenario para dar su discurso. Desde el podio, observó con satisfacción a los cientos de rostros que lo miraban con admiración. «Señoras y señores», comenzó, con una sonrisa segura, «es un honor estar aquí esta noche para celebrar los logros de nuestra empresa y el brillante futuro que tenemos por delante». Las palabras resonaban con confianza, pero mientras hablaba, en la parte trasera del salón, Luciana aguardaba. Se había asegurado de estar en la lista de invitados con un nombre falso, y se movía entre los asistentes como un fantasma, esperando el momento exacto. Sabía que la atención estaba completamente sobre Javier, y eso era lo que necesitaba. Mientras Javier continuaba su discurso, Luciana avanzó lentamente hacia el frente de la sala. Su corazón latía con fuerza,
pero su determinación no flaqueaba. El tiempo de las sutilezas había terminado, ahora era el momento de la verdad. Y ahora, para concluir, dijo Javier, extendiendo su copa, quiero agradecerles a todos por su confianza y su apoyo incondicional. Fue entonces cuando Luciana decidió actuar. Eres un mentiroso. Su voz cortó el aire como un cuchillo, clara y llena de ira. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Un murmullo recorrió la sala, mientras la gente intentaba identificar a la mujer que acababa de interrumpir el discurso. Camila frunció el ceño, confundida, y Santiago y Valentina intercambiaron miradas, perplejos. Javier, por su parte, quedó congelado por un segundo, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, intentando mantener la compostura, pero su voz traicionaba una creciente sensación de pánico. Luciana, que ya se había abierto paso hasta el centro de la sala, alzó la mirada directamente hacia él. Soy Luciana, tu hija, dijo con firmeza, cada palabra cargada de resentimiento. La hija que abandonaste hace más de 20 años. La hija que fingiste que no existía. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Nadie se movía, nadie hablaba. Los ojos de todos iban de Luciana a Javier, esperando alguna explicación, alguna reacción. Pero Javier solo podía mirarla, paralizado por el shock. Camila dejó caer su copa, que se estrelló en el suelo en un estallido de cristal, y Santiago dio un paso hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par. Valentina se cubrió la boca, incrédula. ¿Qué estás diciendo?, murmuró Camila, pero la desesperación en su voz era evidente. La multitud empezaba a murmurar entre ellos, y el caos se avecinaba. Luciana continuó, implacable. Mientras tú te hacías rico, mientras construías este imperio, yo crecí sin padre. Mi madre murió sola, mientras tú te escondías detrás de tu dinero y tu poder. Las palabras cayeron como bombas en el salón. Algunos de los invitados se miraban con incomodidad, mientras otros susurraban en voz baja, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Javier, ahora completamente desorientado, intentó intervenir. Esto no es el lugar para discutir estas cosas, dijo rápidamente, pero Luciana no iba a detenerse. No es el lugar, rió con amargura. Es el lugar perfecto. Aquí, rodeado de tus amigos poderosos, de tu familia perfecta. Todos deben saber quién eres realmente. El impacto de la revelación en el Palacio San Martín fue devastador para Camila. La mujer que había construido su vida junto a Javier, creyendo en su lealtad y devoción, sintió como todo su mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Cuando las palabras hija y abandono salieron de los labios de Luciana, algo dentro de Camila se rompió. Su mirada, que antes estaba llena de orgullo hacia su esposo, se volvió fría y distante, incapaz de comprender la magnitud de la traición que Javier había escondido durante tantos años. Es cierto, murmuró Camila, con la voz temblorosa, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Los ojos de Javier, llenos de pánico, no ofrecían ninguna defensa, ninguna negación convincente. Todo este tiempo, tú. Javier intentó acercarse a ella, con una expresión de súplica en el rostro. Camila, no es lo que piensas, yo. Pero sus palabras fueron cortadas por un gesto de Camila, quien dio un paso atrás, levantando la mano en señal de que no quería escuchar más. No te acerques, dijo, su voz ahora llena de amargura. Las lágrimas que antes luchaba por contener comenzaron a brotar libremente, cayendo sobre su vestido plateado, que ahora parecía un símbolo cruel de la perfección falsa en la que había vivido. Mientras tanto, Santiago y Valentina permanecían inmóviles, procesando lentamente la traición de su padre. Santiago, quien siempre había idolatrado a Javier, sintió como una mezcla de enojo y decepción lo llenaba por completo. ¿Cómo pudiste?, preguntó con los dientes apretados, incapaz de contener la rabia. Todo lo que nos enseñaste, todas esas lecciones sobre integridad, sobre familia, ¿eran mentiras? Valentina, en cambio, se quedó en silencio. Las palabras de su padre ya no tenían peso, y en su mente se repetían las conversaciones que había tenido con Luciana en las semanas anteriores. Las dudas que Luciana había sembrado ahora florecían en certezas dolorosas. No pudo evitar mirar a su madre, quien parecía destrozada. Su corazón se rompía, no solo por la traición de Javier, sino por el dolor evidente de Camila. Lo siento, fue todo lo que Javier pudo decir, su voz rota por el peso de la culpa. Sabía que las palabras eran inútiles en ese momento. Nada de lo que dijera podría arreglar el daño que había causado. Su mundo, el que había construido con tanto esmero, se estaba desmoronando frente a él. El salón,
lleno de los aliados más cercanos de Javier, estaba ahora inmerso en susurros y miradas de desprecio. Los socios e inversores, quienes momentos antes habían brindado por su éxito, ahora lo miraban con desconfianza. Las noticias del escándalo no tardarían en salir a la luz, y lo que Javier había temido durante tantos años estaba ocurriendo, su vida perfecta se convertía en un desastre público. Los primeros en abandonar el barco fueron los inversores más grandes. Aquellos que antes lo consideraban un hombre intachable comenzaron a retirarse en silencio, pero con firmeza. Los teléfonos de sus asistentes comenzaron a sonar incesantemente. Cada llamada era una advertencia de una posible retirada de fondos, y la incertidumbre que Luciana había sembrado entre los accionistas comenzaba a dar frutos oscuros. «Tenemos que irnos», dijo Santiago finalmente, tomando del brazo a Valentina. «Esto no es algo que podamos resolver aquí». Sus palabras eran frías, y ni siquiera miró a su padre mientras hablaba. Camila, aún en shock, asintió débilmente, pero antes de irse, miró a Javier una última vez. «No sé cómo pudiste hacernos esto», susurró. «Y no sé si alguna vez podré perdonarte». Javier la observó, paralizado, mientras su familia se alejaba de él, desmoronándose como las piezas de un castillo de naipes derrumbado. En ese momento, comprendió que ya no tenía control sobre lo que vendría después. El escándalo no se detendría allí, afectaría cada aspecto de su vida, desde su hogar hasta los corredores más profundos de su imperio empresarial. Luciana, observando desde el fondo, había conseguido lo que tanto ansiaba, desatar el caos en la vida de su padre. Después del devastador escándalo en el Palacio San Martín, la vida de Javier Salgado comenzó a desmoronarse a un ritmo que él nunca habría imaginado. Cada día que pasaba lo hundía más en una espiral de destrucción de la que parecía imposible escapar. Su familia, el pilar que durante tantos años había mostrado al mundo como símbolo de éxito y estabilidad, estaba ahora rota y distante. Camila apenas hablaba con él, su relación, si es que aún existía, era un hilo delgado a punto de romperse. Santiago y Valentina, que siempre lo habían visto como un modelo a seguir, ya no querían saber nada de él. Las conversaciones en la casa se habían convertido en discusiones frías y breves, o en silencios insoportables. El eco del escándalo en el mundo de los negocios fue igualmente destructivo. Los inversionistas, que habían confiado en Javier durante años, empezaron a retirarse en masa. Los teléfonos de su oficina sonaban sin cesar, pero las llamadas no eran para cerrar acuerdos ni celebrar contratos, sino para cancelarlos. Los rumores de inestabilidad en Inversora Salgado crecían como una marea imparable, y las acciones de la empresa caían en picada. En cuestión de semanas, las pérdidas financieras alcanzaron niveles catastróficos. Los principales socios se desvincularon, temerosos de verse envueltos en el caos, y la prensa no tardó en aprovechar la historia del empresario caído en desgracia. Los titulares eran crueles: el imperio de Javier Salgado se desmorona, la doble vida de un magnate expuesta al público. Cada artículo, cada reportaje, era un recordatorio de su fracaso. Javier, que siempre había sido una figura de poder y control, ahora se sentía impotente. Su carácter, una vez fuerte y seguro, estaba quebrado. Pasaba horas en su despacho, rodeado de papeles que ya no tenían sentido. Los mismos contratos y balances que antes manejaba con maestría ahora parecían simples trozos de papel incapaces de detener la tormenta que había creado. Miraba su teléfono esperando una llamada de Camila, de sus hijos, de alguien que le ofreciera un rayo de esperanza, pero lo único que recibía eran más malas noticias. Mientras tanto, Luciana, observando desde la distancia cómo Javier se hundía cada vez más, sintió una mezcla de satisfacción y vacío. Su plan había funcionado. Había destruido la vida de su padre, tanto personal como profesionalmente. Había expuesto su hipocresía y revelado los secretos que él tanto se había esforzado por ocultar. Pero algo no encajaba. A pesar de haber alcanzado su objetivo, la paz que había imaginado no llegó. Cada mañana se despertaba esperando sentir una sensación de triunfo, pero en su lugar, solo sentía un extraño vacío. Luciana comenzó a cuestionarse. «¿Esto es todo?», se preguntaba en silencio mientras paseaba por las calles de la ciudad. Había dedicado años de su vida a planear esta venganza. Había imaginado cada detalle, cada movimiento que llevaría a Javier a la ruina, y ahora que lo había conseguido, se daba cuenta de que su satisfacción era efímera. Aunque Javier estaba derrotado, ella no se sentía completa. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, Luciana se encontró con un reflejo en el espejo de agua de una fuente. Se quedó mirando su propio rostro,
tratando de reconocer en sí misma a la persona que había sido antes de emprender esta cruzada. La ira que la había alimentado durante años parecía desvanecerse, dejando en su lugar una sensación de incertidumbre. ¿Qué iba a hacer ahora? Había construido toda su vida alrededor de esta venganza, y ahora que la había consumado, no sabía cómo seguir adelante. A pesar de su éxito en destruir a Javier, no había encontrado la paz interna que tanto anhelaba. El caos que había provocado en la vida de su padre no había resuelto su propio caos interno. El dolor seguía ahí, persistente, pero sin el propósito que antes lo alimentaba. Luciana comenzaba a darse cuenta de que, aunque había roto a su padre, ella misma seguía siendo prisionera de su propio resentimiento. Javier se encontraba en su despacho, rodeado de papeles y documentos que antes le daban seguridad, pero que ahora solo representaban la inminente caída de todo lo que había construido. Las últimas semanas habían sido un torbellino de caos. Su familia lo había abandonado, su reputación estaba destruida, y la empresa, su mayor orgullo, se desmoronaba frente a sus ojos. Pero aún quedaba una pequeña esperanza, un último recurso. Si Luciana había sido capaz de destruirlo, quizás ella también podía ser la clave para salvar lo poco que quedaba. Determinado a no perderlo todo, Javier tomó una decisión arriesgada: enfrentaría a Luciana nuevamente, pero esta vez con una oferta. Sabía que no podía revertir el pasado ni borrar sus errores, pero creía que, con el reconocimiento público de Luciana como su hija y ofreciéndole una posición clave en la empresa, tal vez podría apaciguar su ira y encontrar una forma de reconstruir su vida. Al fin y al cabo, Javier entendía mejor que nadie cómo funcionaba el poder, y sabía que hacerla parte de su mundo podría darle una oportunidad para detener su destrucción. Luciana estaba sentada en un café de la ciudad cuando recibió la llamada. Su expresión no cambió al ver el nombre de Javier en la pantalla, pero en su interior sentía una mezcla de curiosidad y cautela. Había esperado este momento. Aceptó encontrarse con él en la oficina, consciente de que Javier estaba desesperado. Cuando llegó, el ambiente en la oficina de Inversora Salgado era frío y tenso. Los empleados la miraban de reojo, sabiendo que había sido la causa de la caída de su jefe, pero también con cierta admiración. Ella había hecho lo que muchos no se habrían atrevido a hacer: enfrentarse a uno de los hombres más poderosos del país y ganar. Javier la recibió en su despacho. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el estrés, pero aún había una chispa de determinación en sus ojos. «Gracias por venir», dijo, con una voz más suave de lo habitual. Luciana no respondió de inmediato, simplemente lo observó, esperando a que continuara. «Quiero hablar contigo sobre el futuro», comenzó Javier, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que lo que hice estuvo mal. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer las cosas bien a partir de ahora». Luciana entrecerró los ojos, escéptica. «¿Qué es exactamente lo que me estás proponiendo?». Javier respiró hondo. «Te reconozco públicamente como mi hija. Puedes llevar el apellido Salgado, y además te ofrezco un puesto en la empresa. Un puesto importante. Quiero que seas parte de esto, del legado que he construido. Podemos trabajar juntos, podemos intentar reparar lo que se ha roto». Por un breve instante, Luciana casi dejó que las palabras la alcanzaran. La idea de ser reconocida oficialmente como parte de la familia, de tener el poder dentro de la misma empresa que había comenzado su destrucción, era tentadora. Pero rápidamente reprimió esos pensamientos. No había llegado tan lejos solo para ser absorbida por el mundo de Javier. «¿Crees que esto es suficiente?», preguntó, con una sonrisa fría. «¿Crees que con un nombre y un puesto puedes borrar todo lo que me hiciste, todo lo que le hiciste a mi madre?». Javier mantuvo la compostura. «No lo pienso así. Pero esta es una oportunidad para ambos. No podemos seguir destruyéndonos. Tú puedes tener un lugar legítimo aquí. Quiero enmendar lo que hice, y esta es la única manera que veo para hacerlo». Luciana lo miró fijamente, y en ese momento tomó una decisión. No iba a aceptar su oferta, pero lo dejaría creer que había ganado. Todavía no había terminado. Su verdadero plan era mucho más ambicioso. Tomaría el control total de la empresa desde dentro, destruyendo no solo la reputación de Javier, sino también su legado empresarial. Y este ofrecimiento de poder dentro de la compañía sería su llave para lograrlo. «De acuerdo», dijo finalmente, suavizando su tono. «Acepto tu oferta. Quiero ver hasta dónde podemos llegar juntos». Javier suspiró, aliviado. «Gracias. No te arrepentirás de esto». Pero mientras salía del despacho de su padre, Luciana ya trazaba sus próximos pasos.
Ahora que tenía un pie dentro, su plan para tomar el control completo de Inversora Salgado y destruir lo que quedaba del nombre Salgado estaba en marcha. Camila había pasado semanas sumida en el dolor y la confusión después de la devastadora revelación de Luciana en la gala. La traición de Javier había dejado una herida profunda en su corazón, una que sentía que nunca podría sanar del todo. Al principio, se distanció completamente de su esposo, incapaz de mirarlo sin sentir una mezcla de amargura y desilusión. Su mundo, que durante tanto tiempo había sido una ilusión de perfección, se derrumbó frente a sus ojos, y con ello, su confianza en todo lo que creía. Sin embargo, a medida que los días pasaban y el dolor se asentaba, Camila comenzó a observar las cosas con mayor claridad. Había algo en Luciana que no encajaba, una sensación incómoda que se hizo cada vez más fuerte. Al principio, intentó ignorarla, pensando que simplemente se debía a los eventos traumáticos recientes. Pero esa sensación persistía, empujándola a mirar más de cerca. Durante varias reuniones familiares, notó cómo Luciana se movía entre los espacios de la casa, observando y analizando cada rincón. Era como si estuviera evaluando la situación, no como alguien que buscaba justicia, sino como alguien que tenía un plan mucho más oscuro. Camila comenzó a hacer preguntas sutiles, intentando entender las verdaderas intenciones de la joven. Cada vez que Luciana respondía, su tono era perfecto, pero había algo frío y calculador en sus palabras. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina de la casa, Camila encontró por casualidad unos correos electrónicos antiguos. Eran comunicaciones entre Luciana y un antiguo socio de Inversora Salgado, que habían sido borradas del sistema, pero que Camila, por pura coincidencia, logró recuperar. En ellos, quedaba claro que Luciana había estado conspirando mucho antes de hacer su aparición en la gala, manipulando situaciones y personas para asegurarse de que su entrada en la familia Salgado fuera devastadora. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer los mensajes. No solo mostraban que Luciana había planeado cuidadosamente todo el escándalo, sino que también revelaban su verdadera ambición, tomar el control total de la empresa y destruir no solo a Javier, sino todo su legado. Luciana no buscaba reconciliación, ni siquiera venganza por justicia. Quería una ruina completa. Decidida a detenerla, Camila se dio cuenta de que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados mientras Luciana ejecutaba su plan. A pesar del dolor que sentía hacia Javier, sabía que debía proteger lo que quedaba de su familia, incluso si eso significaba colaborar con él nuevamente. No permitiría que Luciana se saliera con la suya. Esa noche, mientras Javier estaba en su despacho revisando documentos, Camila entró con una determinación que no había mostrado en semanas. Sin decir palabra, arrojó los correos electrónicos sobre su escritorio. Javier, sorprendido, tomó los papeles y comenzó a leer. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz incrédula. Es la verdad, dijo Camila, su tono firme. Luciana no está aquí solo para que la reconozcas. Está aquí para destruirte. Y si no hacemos algo pronto, lo logrará. Javier frunció el ceño, mirando los documentos con creciente preocupación. ¿Cómo encontraste esto? No importa cómo, respondió ella. Lo que importa es que te has dejado engañar. Creíste que podrías aplacar su ira ofreciéndole poder, pero todo lo que hiciste fue darle las herramientas para acabar contigo. Javier, que había estado convencido de que su oferta a Luciana había sido suficiente para apaciguarla, comenzó a ver el peligro real que representaba. Todo su instinto empresarial, antes nublado por la culpa, se encendió nuevamente. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó, levantando la mirada hacia Camila, sabiendo que necesitaba su ayuda. Camila respiró hondo. Voy a detenerla, pero necesitaré tu apoyo. Esto no es solo tu lucha. Es nuestra. No voy a permitir que arruine lo que construimos, aunque tú hayas cometido errores. Luciana está jugando un juego peligroso, pero no sabe con quién se enfrenta. Javier asintió lentamente. Sabía que sin Camila, su plan para salvar lo que quedaba de su vida y su empresa estaba destinado al fracaso. La tensión se sentía en el aire cuando Javier y Camila entraron juntos a la sala de conferencias de Inversora Salgado. Sabían que aquel sería un momento decisivo. Los miembros del consejo administrativo ya estaban sentados alrededor de la larga mesa de cristal, algunos de ellos con rostros confundidos, otros, claramente incómodos. Luciana, confiada y serena, ocupaba un lugar prominente al lado de los principales ejecutivos, como si ya hubiera tomado su lugar en la cúpula de poder de la empresa. Javier tomó la palabra, su voz firme pero contenida por una tensión apenas disimulada. Gracias a todos por asistir con tan poco aviso.
Hay asuntos urgentes que debemos discutir hoy. Los ejecutivos intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Luciana lo observaba atentamente, aunque con una ligera sonrisa en sus labios, una que Camila detectó al instante. Era la sonrisa de alguien que creía tener el control total. Javier lanzó un último vistazo a Camila, quien asintió con confianza. Luego, miró a los miembros del consejo y dijo, antes de continuar, quiero que vean algo. Camila abrió una carpeta y comenzó a repartir copias de los correos electrónicos que había descubierto. El murmullo en la sala se intensificó a medida que los ejecutivos leían las pruebas. Los mensajes mostraban las manipulaciones de Luciana, su correspondencia con socios externos, y cómo había alterado información clave para desestabilizar la empresa desde dentro. Estos documentos, continuó Camila, con una voz fría y calculadora, muestran que Luciana no estaba interesada en ser parte de la familia Salgado. Su único objetivo ha sido tomar el control total de la empresa y destruir el legado que mi esposo y yo construimos. El rostro de Luciana se endureció, pero se mantuvo en silencio mientras observaba cómo la marea comenzaba a cambiar en su contra. Los miembros del consejo la miraban con sospecha, y las primeras preguntas comenzaron a surgir. ¿Es cierto esto, Luciana?, preguntó uno de los ejecutivos con el ceño fruncido. ¿Alteraste documentos financieros y planeaste tomar el control de la empresa? Luciana se levantó lentamente, manteniendo la calma. Esos correos no prueban nada, dijo con firmeza. Javier y Camila están desesperados por mantener el control, y harían cualquier cosa para desacreditarme. Todo lo que hice fue tratar de ayudar a estabilizar la empresa después de su mala gestión. Javier no pudo contenerse más. «Mala gestión», exclamó, golpeando la mesa con el puño. «Tú fuiste quien saboteó nuestras operaciones desde el principio. Manipulaste contratos y documentos, y ahora intentas pintarte como la salvadora». Luciana lo miró con una frialdad que lo hizo estremecer. «Tu tiempo se acabó, Javier. Esta empresa está mejor sin ti». La sala estalló en caos, con los ejecutivos discutiendo entre ellos, pero Camila, decidida, habló por encima del ruido. «Esta es nuestra empresa. Y no vamos a permitir que alguien con tus intenciones la destruya. Aquí están todas las pruebas de tus manipulaciones, y si es necesario, llevaremos esto a los tribunales». El enfrentamiento era claro. Luciana, con la espalda contra la pared, lanzó su carta final. «Tal vez ustedes dos puedan mantener el control hoy, pero esto no ha terminado. Mi sangre es tu sangre, Javier. No puedes borrar eso. Siempre seré parte de lo que construiste, quieras o no». Camila se adelantó, enfrentándose a Luciana con una mirada desafiante. «Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero podemos proteger el futuro. Y no dejaremos que alguien como tú lo arruine». La sala de conferencias quedó en silencio después del explosivo enfrentamiento. Luciana, de pie junto a la mesa, se mantenía erguida, pero sus ojos ya no reflejaban la misma seguridad de antes. Javier la miraba desde el otro lado, con el rostro cansado y lleno de emociones conflictivas. Ambos, a pesar de sus diferencias, compartían algo en común: estaban completamente destruidos emocionalmente por el ciclo interminable de traición y venganza que habían alimentado. Luciana intentó sostener su postura, pero dentro de ella algo había cambiado. Había pasado años alimentando su rabia, convencida de que la venganza la liberaría de la carga que había llevado desde que su madre murió. Había planeado cada detalle, cada ataque a la empresa de Javier, cada golpe a su reputación, pero ahora, después de todo lo que había hecho, una pregunta persistía en su mente: ¿para qué? La sala seguía en silencio, y por primera vez, Luciana no tenía una respuesta lista, no tenía un plan alternativo. Sentía el peso de sus decisiones acumulándose sobre sus hombros. Javier, que siempre había sido la fuente de su odio, estaba allí, frente a ella, tan destruido como ella misma. «¿Lo lograste?», «No», murmuró Javier, rompiendo el silencio. Su voz era baja, rota. «Destruiste todo lo que construí. Me quitaste a mi familia, casi pierdo la empresa. ¿Esto era lo que querías?». Luciana lo miró a los ojos, pero las palabras de venganza que siempre había guardado se desvanecían. «No sé», susurró, casi sin fuerzas. «No sé qué quería al final». El dolor en su rostro era evidente, y su tono ya no era el de la mujer fría y calculadora que había entrado en la vida de Javier para destruirlo. Era el tono de alguien que se daba cuenta de que había perdido tanto como la persona a la que buscaba castigar. Javier, sorprendido por su confesión, bajó la mirada. Él también sentía el peso de sus errores,
pero ahora veía claramente que su hija no era simplemente una villana buscando su ruina. Era una persona rota, consumida por la misma amargura que él había causado. Luciana, comenzó, sin saber cómo continuar. Todo este tiempo pensé que, todo esto era solo para destruirme, pero ahora veo que, tú también estás perdida. Luciana apretó los puños, intentando mantener la compostura, pero finalmente las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Crees que esto fue fácil para mí? Pensé que al hacerte pagar, todo sería mejor, que me sentiría completa, pero, no puedo deshacer lo que me pasó. No puedo devolverle la vida a mi madre. Javier asintió lentamente, sin poder contener su propia tristeza. Sabía que sus decisiones pasadas la habían marcado para siempre. Lo sé, dijo suavemente. Y nunca podré arreglarlo. No hay nada que pueda decir o hacer que cambie el daño que te hice a ti y a tu madre. Ambos quedaron en silencio una vez más, compartiendo el peso de la culpa y el dolor. Luciana, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable, expuesta. Su deseo de venganza la había consumido, y ahora estaba frente al hombre que tanto había odiado, sintiéndose más vacía que nunca. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. No estaba segura de lo que buscaba al decirlo, pero sabía que algo tenía que cambiar. Luciana permaneció en silencio, sintiendo como el peso de sus decisiones finalmente comenzaba a aplastarla. Durante tanto tiempo, había creído que la venganza era la única manera de sanar las heridas que Javier le había infligido, pero ahora, al estar frente a él, se daba cuenta de que seguir por ese camino solo le traería más dolor. El odio que la había motivado la había consumido, transformándola en una sombra de lo que una vez fue. No había perdón en su corazón, pero también comprendía que el odio no podía seguir guiando su vida. Javier, por su parte, la miraba con una mezcla de remordimiento y aceptación, entendiendo que la relación entre ambos nunca podría ser reparada, pero también que debía dejarla ir para que ambos pudieran encontrar una paz relativa. Finalmente, Luciana rompió el silencio. No puedo seguir haciendo esto, dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de una determinación nueva. Pasé tanto tiempo alimentando mi rabia, construyendo mi vida alrededor de destruirte, que olvidé quién era antes de todo esto. Javier asintió lentamente, con una comprensión dolorosa en sus ojos. Lo entiendo, respondió. Y aunque sé que no puedes perdonarme, espero que encuentres una manera de seguir adelante sin este peso. Luciana lo miró por un momento, como si estuviera buscando algo en su rostro, una señal de la persona que había conocido brevemente en su juventud a través de las historias de su madre. Pero todo lo que veía era un hombre roto, como ella, alguien que había cometido errores irreparables. No te perdono, Javier, dijo con firmeza, pero sin la dureza que había caracterizado sus palabras anteriores. No puedo. Pero tampoco puedo seguir consumida por esto. Quiero algo más para mí. Javier bajó la mirada, aceptando su decisión. Tienes razón, dijo después de un momento. Mereces algo más. Algo mejor. Luciana se giró hacia la puerta, su mente ya pensando en lo que vendría después. No tenía un plan claro, pero sabía que su futuro ya no estaba vinculado al de Javier. Me iré, declaró con una calma que sorprendió incluso a ella misma. No sé a dónde, pero necesito encontrar un camino diferente. Alejarme de todo esto. Javier no intentó detenerla. Sabía que cualquier intento de retenerla solo prolongaría el sufrimiento de ambos. Te deseo lo mejor, Luciana, dijo, sinceramente, aunque sabiendo que sus palabras difícilmente tendrían un impacto en ella. Luciana asintió, sin mirar atrás, y salió de la sala. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa que había intentado destruir, sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Aún llevaba consigo el dolor, el resentimiento, pero ya no era el odio el que la guiaba. Ahora, había espacio para algo más, algo que no tenía claro, pero que se sentía como un paso hacia adelante. Al salir del edificio y enfrentarse al aire frío de la calle, Luciana respiró hondo, como si estuviera tomando aire por primera vez en mucho tiempo. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez, no sentía la necesidad urgente de encontrarlas en la destrucción de otro. Después de que Luciana se marchara, Javier se quedó solo en su despacho, rodeado de los ecos de las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Su vida, que alguna vez había sido un monumento al éxito y al control, ahora estaba en ruinas. Sin embargo, a medida que el silencio se asentaba a su alrededor, comenzó a entender que todavía tenía una oportunidad, aunque mínima, de reparar el daño que había causado. Sabía que nunca podría volver a ser el hombre que una vez imaginó,
pero eso no significaba que debía rendirse. Lo primero que hizo fue intentar contactar a su familia. Sabía que la reconciliación con Camila, Santiago y Valentina no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Después de varios intentos fallidos de comunicación, finalmente logró hablar con Camila. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos y palabras medidas. Camila, comenzó, su voz cargada de remordimiento, sé que te he fallado de la peor manera posible. No espero que me perdones, pero quiero hacer lo correcto a partir de ahora. Camila, del otro lado de la línea, guardó silencio por un momento antes de responder. Javier, lo que hiciste nos rompió. No sé si alguna vez podremos ser una familia de nuevo. Lo sé, respondió él, con un nudo en la garganta. Pero quiero intentarlo. Quiero ser mejor, aunque sé que será difícil para ti creer en mí de nuevo.